Arratsaldeon, buenas tardes. ¿Se oye correctamente? Buenas. Sí, Bueno, ya lo perfecto. siento. Hemos tenido un pequeño problema técnico de entrada. Bueno, si os parece, vamos a dar comienzo a estas jornadas. Quizás esperamos un poquito más, nada, 2 minutos, 3 minutos de cortesía. Si os parece, podemos, por hacer un poco tiempo, podemos ir presentándonos en el chat, un poco quiénes somos, de dónde venimos y demás, y esperamos nada, 2 minutos, los 5 minutos de cortesía de rigor y comenzamos con las jornadas, ¿vale? Entiendo que todo el mundo está familiarizado con la plataforma ya por esta situación que vivimos. Hay un botón que pone el chat, ahí podemos escribir lo que consideremos. Bueno, mientras, por no robar demasiado tiempo a Catherine y a Nacho, si os parece voy a empezar con la presentación, ¿vale? Ongi etorri, garapenerako lankidetzaren Euskal Agentzia, Egoa Institutoa eta Euskadiko Gobernuz Kanpoko Erakundeen koordinakuntza antolatzen nahi diren 3. edizio jardunaldietara. Aldez aurretik, bihotzez mila esker ostiral honetako arratsalde pasa gurekin egotea erabakitzeagatik. Jardunaldiaren hizkuntza gazteleraz izango da, baina bai gaurko saioan, bai biharko saioan tailerretan edo euskararekin erosoago sentitzen basea, egon lasai, egin zuek moldatzen zaeten hizkuntzetan eta gero ja ikusiko dugu nola egin, ¿vale? Decía que bienvenidas a la tercera edición de las jornadas sobre educación para la transformación social organizadas por la Agencia Vasca de Cooperación, el Instituto EGOA y la Coordinadora de ONGs de Euskadi. Este es el tercer año consecutivo que nos proponemos seguir profundizando y construyendo una reflexión en torno a las ideas fuerza contenidas en la estrategia VIAN 2030, la estrategia de educación para la transformación social promovida por la Agencia Vasca de Cooperación. En las 2 últimas ediciones se abordó la primera idea fuerza, que tenía que ver con el acompañamiento de sujetos transformadores que buscan y construyen alternativas de ciudadanía global, sostenible y equitativa. En la segunda edición abordamos el tema de cómo introducir el enfoque político-pedagógico en la educación para la transformación social en nuestras intervenciones, y en esta tercera edición el objetivo es abordar cómo promover y potenciar la incorporación del enfoque local global. Por esto, contamos con tanto Catherine como Nacho, 2 referentes en la materia, que seguro que nos ayudan, nos inspiran y nos remueven, ¿no? Comentar que estas jornadas las hemos dividido en dos momentos diferentes. Uno es este viernes a la tarde, jornada inaugural, que contaremos con este momento de diálogo con Catherine y Nacho. Y luego mañana está un poco más enfocado desde una perspectiva práctica, ¿no? Compartiremos experiencias de 4 organizaciones, 4 iniciativas referentes, y luego habrá un trabajo más práctico de talleres en grupo. El objetivo, en cualquier caso, para esta jornada, tanto para hoy como para mañana, es continuar con el debate abierto del proceso de elaboración de la estrategia VIAN, ¿no? Con la idea de dotar contenidos, experiencias, reflexiones en relación a la idea fuerza del enfoque local global y compartir propuestas, metodologías que diferentes agentes están desarrollando. En lo concreto, queremos profundizar en las formas de hacer, en los retos que nos plantea el enfoque local global, en un contexto donde el cuestionamiento de algunas de las dicotomías características de cooperación, norte el sur, la cooperación, la educación, y un contexto también en el que la decolonialidad es una perspectiva clave para algunas de las agendas que estamos manejando. Sin más dilación, Catherine, creo que no sé si necesita presentación, pero por si acaso, Catherine Walsh es directora fundadora del Doctorado de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad Andina de Simón Bolívar, en Ecuador, Quito. Es intelectual militante, involucrada durante muchos años en todo lo que tiene que ver con procesos de lucha, de justicia y transformación social. Autora de centenares de artículos, libros, conferencista, en fin, me quedo sin adjetivos, ¿no? Ongi etorri, Catherine, gracias por aceptar la invitación. Es un placer para nosotras que estés por aquí. Gracias.
Y por otro lado, Nacho Rivas, docente investigador de la Universidad de Málaga, donde desempeña tanto como catedrático como investigador su labor. En la trayectoria universitaria, como docente, ha permanecido siempre ligada a disciplinas de organización escolar y a temáticas vinculadas con el desarrollo profesional del docente. Tiene interés en todo lo que tiene que ver con la política educativa como una necesidad epistemológica para dotar de sentido a las experiencias escolar y a la institución educativa. En este sentido ha desarrollado pues, diferentes publicaciones que dan pie a desarrollar su visión sobre el sentido y significado de la Escuela de Modernidad. Nacho, ongi etorri, muchas gracias también por participar aquí. Y por otro lado, también queríamos presentaros a Carlota Cataldi. Carlota es una cosechadora gráfica que lo que va a ir haciendo es ir sintetizando y tomando apuntes gráficos de todo lo que le está sugiriendo esta jornada. Es posible que durante tanto hoy como mañana veáis que vuestras pantallas se comparten y aparecen una serie de dibujos. No os preocupéis, no es ningún virus. Es Carlota que está haciendo dibujos y está relatando gráficamente lo que le está inspirando esto. Y bueno, ya por último también una autopresentación. Mi nombre es Alberto Gastón, yo soy el coordinador del área de educación para la transformación social de Emaús Fundación Social y también miembro de UKS, de la red de Universitate Kritikoaz Sarea, cuyo objetivo principal es pues promover una universidad pública como un agente de cambio en el campo de la justicia social. Yo os voy a acompañar principalmente hoy en labores de moderación y mañana también tomaré parte en los talleres. Ya por último, ahora sí, antes de dar ya la palabra a Catherine, Nacho, comentaros que tenéis un chat a vuestra disposición. En este chat podéis hacer las preguntas que os sugieran, comentarios, aportes, nosotros los recogeremos y al finalizar lo que es el diálogo entre Catherine y Nacho, bueno, abriremos un turno para intentar volcar todos estos comentarios, estas apreciaciones que estáis realizando. Entonces, lo dicho, sin más dilación, si os parece podemos empezar ya con lo que es la jornada, con lo que es este diálogo. Y creo que bueno, lo que toca es preguntaros, Catherine, Nacho, Catherine, bueno, ¿qué es para vosotros el enfoque local global? ¿Qué es lo que supone este enfoque, ¿no? Entonces, inicio, Alberto. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a ustedes aquí en Quito. Es mañana todavía. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. A Sara, a Carlota y Alberto y particularmente a Nacho, porque estamos recién conociéndonos, ¿no? Y con esta manera de ir tejiendo un diálogo. Entonces voy a compartir unas ideas que tengo yo sobre este enfoque local global para ya pasar la palabra a Nacho y vamos a ir tejiendo este diálogo, ¿no es cierto? Yo creo que la respuesta a esta pregunta tiene mucho que ver con nuestros lugares de vivencia y de enunciación, ¿no? Yo digo que yo soy emigrante del norte al sur. Conozco ambos mundos. Sin embargo, mi pensar, mi saber, mi hacer, es decir, mi praxis, están localizados. Están localizados desde hace más de 25 años en América del Sur, ¿no? Y esta localización sí importa, ¿no? Yo digo que desde este lugar veo, siento, vivo la imposición pasado y presente de la modernidad occidental o occidentalizado, ¿no? Acá, como meta y como exigencia global. Lo global en este sentido, y desde este lugar donde vivo, donde pienso, sigue siendo sin duda parte de una larga experiencia colonial, ¿no? Entonces, cuando pienso en este enfoque local global, no puedo dejar de pensar en eso. Así yo sugiero que en primera instancia y para empezar la conversación, tengo que mencionar la llamada conquista, ¿no? O lo que muchas veces llamamos acá la invasión, ¿no? Que fue obviamente, hace más de 500 años, una historia local con diseño global, para utilizar las palabras de Walter Mignolo en su libro con este título, ¿no?
todo eso inició lo que le llamamos la colonialidad del poder, con sus raíces en la codicia de capital, el control de trabajo, de subjetividad, de autoridad, pero también de vida y de conocimiento. Un control ejercido por medio de la violencia racial, sexogenérica, territorial, pero también epistémica y obviamente existencial. Una violencia que todavía está presente hoy, no solamente en América Latina, sino también en los sures del mundo, incluyendo el sur que está en el norte, ¿no? Yo creo que eso también es parte del punto de conversación con Nacho, ¿no? Él pensando allá, yo pensando acá. Entonces, para mí fue esta conquista, si llamamos así, o invasión local, que dio base para un patrón, una mirada, un proyecto de poder global, ¿no? La modernidad eurocentrada, que no empezó en el siglo XVIII, es decir, no empezó con la Ilustración, sino empezó en el siglo XVI, acá en lo que se llama América Latina, ¿no? Entonces, esta relación entre una historia local que construye un diseño global que viaja por todo el mundo, ¿no? Para mí tiene que ser un punto de reflexión con relación a esta pregunta de Alberto del enfoque del local global, ¿no? Hoy en día la comunidad ya es global, es un patrón de poder ya global, ¿no? Que sigue operando, aunque de manera mucho más compleja de obviamente de hace 500 años, y siempre con nuevas mutaciones y configuraciones. Es decir, que es algo siempre cambiante, ¿no? No solamente en América Latina, sino también allá, o sea, en España, en Europa. Yo creo que Nacho tal vez comparte esta perspectiva. Pienso en los inmigrantes, ¿no? Particularmente que proviene de América Latina o de África, es decir, inmigrantes racializados, ¿no? Pienso en el pueblo ron, ¿no? El pueblo gitano, pienso en las comunidades musulmanes, ¿no? Pienso en los cuerpos o las cuerpas, ¿no? Los conocimientos y los modos de vida existencia racializadas, ¿no? Todos marcados por esta diferencia colonial que empezó con esta historia local y tomó su diseño global, ¿no? Entonces, lo global para mí, en este sentido, sigue centrando en y sigue siendo permeado por esta mirada eurocéntrica, ¿no? Eurocentrada, que es una mirada blanca, cristiana, heteropatriarcal y aún colonial. Por eso pregunto si la práctica central hoy, ¿no? de ir haciendo desde una perspectiva más crítica o descolonizadora de este enfoque local global, me parece que tiene que ser enfocado en descentrar, es decir, desnaturalizar y desuniversalizar esta mirada. Yo creo que eso sea una manera de bordar de otra forma este enfoque local global, ¿no? ¿Qué dices tú, Nacho, con relación a eso? El micrófono. Hola, bueno, decía buenas tardes desde acá, desde España. Buenos días a Catherine. Y un saludo a todo el mundo, a todas y a todos, y agradecimiento por haberme permitido estar compartiendo este espacio de reflexión, de diálogo y de compromiso, sin duda ninguna, ¿no? Ante lo que plantea Catherine y lo que me pregunta y lo que yo estaba pensando y reflexionando sobre cómo plantear este tema, yo lo primero es entender que nos encontramos ante una cuestión muy compleja, que tiene una multitud de miradas o de posibilidades de análisis en función también de lo que Catherine decía ahora de la localización, de dónde nos ubicamos, ¿no? Y entendiendo que nosotros somos parte del sur del norte, o por lo menos así creo que algunos intentamos
ubicarnos en nuestro compromiso y en nuestro hacer, en definitiva, ¿no? Y en este sentido, sí, creo que la mirada que tenemos sobre lo global tiene que ver mucho con la posición en la que estamos, en que, aún siendo sur del norte, estamos inmersos dentro de lo global que tiene todo digamos, la fuerza del capitalismo, del patriarcado, de la blanquitud, etcétera, del cristianismo, como los elementos que están configurando radicalmente, digamos, lo que podemos entender como lo global, ¿no? Yo creo que hay una serie de miradas muy paradójicas y diversas que se pueden plantear, ¿no? Y entendiendo que yo creo que desde esta mirada también que Catherine me planteaba, lo local desde aquí también es un espacio de dominación. Entendiendo quizá que la perspectiva colonial de la colonización aquí en Europa o aquí en el mundo del norte, aunque con la amplitud que le queramos dar, no geográfica, sino intelectual, epistémica y demás, lo local, los espacios locales son espacios de dominación. Porque entiendo que lo que estamos planteándose, lo global, hay una estructura de poder fuertemente organizada, estructurada, que, como casi nos decía ahora, tiene un carácter totalizador sobre, digamos, la totalidad del mundo, de los sujetos en todos los espacios, y que está incidiendo en conquistar, colonizar, dominar espacios cada vez más amplios de la vida, digamos, de la cotidianidad, de la vida privada, de la intimidad, incluso de la gente. Yo, cuando me planteaba que podía contestar a esto, una primera cuestión que me planteaba es justamente qué podemos entender como lo local, qué podemos entender como lo global, ¿no? Sobre todo porque, digamos, la dinámica que se está dando actualmente entre bueno, las perspectivas de dominación del neoliberalismo y las perspectivas más particulares de los colectivos, de los grupos, las personas, etcétera, hay como una línea que podemos establecer entre lo íntimo, lo personal, lo colectivo y lo global, que me parece que es necesario también tener en cuenta, porque cuando hablamos de globalización, de lo global, en el espacio que estamos aquí en el marco nuestro, no podemos obviar lo que hay de colonización de lo personal y de lo íntimo en la situación que tenemos de moral neoliberal implantada en todos los ámbitos de la vida actual. Y en este sentido creo que estamos sometiéndonos no solamente a un espacio en que los grupos, los colectivos, las comunidades pueden ser espacios de dominación y control, sino lo que me parece que está siendo digamos, el mayor éxito del liberalismo y de la globalización en este aspecto es la conquista de lo personal. Y aquí sí que entramos en un mundo ya muy complejo que podemos analizar despacio como queráis, ¿no? A lo largo de la sesión esta. Pero sí, también pienso que el espacio de lo local puede ser también un espacio de emancipación. Y justamente porque en la medida en que somos terreno abonado para la dominación, justamente tenemos la capacidad de generar conductas, pautas, pensamientos, etcétera, de resistencia, y por tanto de generar elementos que puedan dinamizar otro tipo de mundo, y por tanto de construir otro tipo de globalización. Me parece que esto, digamos, forma parte de la paradoja que te decía. La globalidad entendida como un espacio de dominación, o sea, de lo local, pero también la posibilidad de emancipación está ahí, justamente en cuanto que podemos ser capaces de sentirnos como un pensamiento subalterno respecto a la globalización y, por lo tanto, con capacidad de resistencia, de generar espacios de resistencia. Yo entendería aquí, por lo tanto, que hay una cuestión importante a entender desde esta idea
de la posibilidad de emancipación. Somos parte de un proyecto común, de un sistema en común. Es decir, o nos salvamos todos o nos condenamos todos y todas. Y esto me parece que es algo que desde la dinámica de lo global y lo local es importante, ¿no? Porque no podemos, o sea, un éxito de la globalización justamente es el permitirnos la segregación, separarnos, encapsularnos, disgregarnos. Y disgregarnos además imponiéndonos un modelo único, un modelo único de pensamiento, de acción, etcétera, etcétera. La posibilidad de sentirnos de otra forma y de pensar una emancipación es justamente sentirnos como un proyecto, como parte de un proyecto común. Y que hay una posibilidad de salvación de todos y de todas o de ninguno. Y así nos sentimos, ¿no? Me parece que esto es importante. Y no solamente entendiéndonos, y aquí hago un apunte más, como espacio social cultural, sino también me parece que tenemos que avanzar hacia una idea de lo global, desde esta idea también de lo local, desde lo natural. Quiero decir, o nos entendemos como parte de un espacio mucho más complejo y amplio que es lo natural, y no solamente lo que tiene que ver con el ámbito del ser humano, de la persona humana, sino como parte de la naturaleza, o la cosa entonces se nos va de las manos, ¿no? Entonces, creo que necesitamos tener la mirada esta más amplia y entender la paradoja que supone todo este juego entre una cosa y la otra. Me llamó mucho la atención y termino esta parte, como cuando busco para ir, bueno, intentando hilar algunas ideas a partir de qué es lo que se cuece en las redes en este caso, y me encuentro que cuando se habla de global y local, las primeras referencias que aparecen todas son del mundo de la economía. Y me parece que esta es otra paradoja importante que tenemos que manejarnos. Es muy sencillo que desde el neoliberalismo se apropien, o sea, desde la globalidad neoliberal se apropien de cuestiones para que puedan ser domesticadas a la hora de poder plantearse como posibilidad de emancipación o de resistencia. Y en este sentido tenemos que andar con cuidado. ¿Qué valor le estamos dando a la globalidad y a lo local, como lo global y lo local, como formas de generar un sistema distinto, ¿no? Generar un mundo distinto. Gracias, Nacho. Catherine. ¿Podríais comentarnos, compartirnos cómo habéis concretado en vuestras prácticas docentes, investigadoras, militantes, este enfoque local global? Gracias, Alberto. Yo comparto la perspectiva de Nacho, que realmente es muy importante desde dónde y cómo estamos pensando esta cuestión local global. O sea, como tú dices, Nacho, es distinto si pensamos desde abajo, si utilizamos esta forma, ¿no es cierto?, que pensarlo desde arriba. Entonces, esta neoliberalización globalizador, ¿no?, globalizante que hay, es obviamente pensando lo local global desde ahí. Entonces, creo que estamos de acuerdo que cuando pensamos desde abajo es muy distinto, ¿no? Y ofrece otras posibilidades. Sin embargo, yo creo que como yo dije, como tú dijiste, que no podemos olvidar este otro lado, ¿no? Mientras que estamos luchando desde abajo a construir, ¿no?, otras nociones y otras formas de tejer lo local y global, al mismo tiempo desde arriba están trabajando también. Entonces es esta tensión que es importante, creo, en este enfoque, ¿no? Bueno, en términos de prácticas, yo digo que desde mi propia práctica en la universidad, ¿no?, aunque me identifico como intelectual militante y no académica, yo he trabajado en la academia más de 40 años de mi vida, ¿no? Pero tal vez parte de esta práctica distinta de pensar el trabajo dentro de la institución universitaria, académica, educativa, ¿no?, es pensar desde lo local. Es decir, este local que hemos hablado desde abajo, ¿no?, de pensar desde el lugar, ¿no?, y también desde este lugar empezar a tejer
conexiones con otros lugares similares. O sea, concretamente, acá en Ecuador, pienso desde acá, es decir, desde América del Sur, desde América Latina, o lo que muchos preferimos llamar Abayala, ¿no? Este nombre que existió antes que alguien lo nombró América Latina. Entonces, de pensar desde acá, ¿qué implica? Implica dar una vuelta, ¿no? De la bibliografía, de lo que leemos en clases, ¿no? Con quién conversamos, con qué pensamiento queremos construir, con quiénes y cómo y para qué, ¿no? Yo creo que esos elementos son centrales. Particularmente cuando tomamos el contexto de América Latina, donde la reconstrucción de una universidad global, a veces llamado así, ¿no? Que existe en distintos países del mundo hoy, o por lo menos el modelo de la universidad universalizante, ¿no? Estandarizado, donde los mismos criterios de ranking, de evaluación, etcétera, existen allá y existen acá, ¿no? Entonces, de cómo un poco romper o lo que yo he venido utilizando la noción de agrietar, de fisurar, ¿no? ¿Cómo podemos estar dentro de esas instituciones y fisurarlos, agrietarlos, abrir grietas, ¿no? Donde podemos ir pensando, conversando, construyendo pensamiento y conocimiento de otra manera. Entonces, un elemento sí, con quiénes estamos leyendo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Para qué? Y de leer, por ejemplo, desde América Latina o Abayala, ¿no? De leer autores y autoras desde los sures del mundo y los sures que están en el norte. Eso es una manera concreta de ir construyendo esta conexión local global desde abajo, desde una grieta en la institución misma, ¿no? Yo creo que los que tenemos esta conciencia distinta de la educación, ¿no? De no obedecer lo que dice el sistema o el currículum estandarizado y abrir esos espacios distintos de reflexión. Permite en cierta manera cruzar territorios, ¿no? O sea, de salir de América Latina y conectarse con esos otros sures y romper la noción del sur-norte, ¿no? Que siempre ha venido dividiendo desde esta perspectiva humerada colonial. No sé qué dices tú, Nacho. Sí, comparto bastante de lo que dices, Catherine. Porque desde mi posición institucional como académico, vivo en la academia desde hace casi 40 años, ¿no? Digamos, una de las cuestiones que siempre se me han planteado justamente es esa, la que Catherine nos plantea ahora, cómo agrietar el sistema, ¿no? En un momento en que estamos sometidos a lógicas totalmente reguladoras, en lógicas de control muy fuertes, y que la universidad, que debería de ser, ¿no? Siempre se ha pensado como el espacio de crítica, de reflexión, etcétera, etcétera, se está convirtiendo o se ha convertido ya en un espacio de regulación muy fuerte, ¿no? Regulación por el currículum, regulación por las prácticas que Catherine nos decía ahora, regulación por, digamos, el tipo de formación, los grados que hay que obtener, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, digamos, juega a la hora de manejarse uno como, digamos, parte de esta institución, ¿no? Donde me sitúo. Cómo generar estas grietas que ¿no? que se plantean. Y aquí es donde juega los modos como uno intenta hacer y decir las cosas dentro de la universidad, ¿no? De la universidad, de la investigación y de los espacios en que trabajo. Normalmente nosotros estamos más vinculados a espacios educativos y trabajamos con comunidades educativas, comunidades escolares o de ámbitos educativos con una característica que a nosotros nos parece esencial en el trabajo en el que estamos. No es lo mismo vincularse a comunidades educativas, a centros educativos de unas características particulares de, digamos, sociales, económicas, culturales, etcétera, que ubicarse en espacios educativos de colectivos
necesitados, sometidos, marginalizados, etcétera, etcétera. Y nosotros ahí sí que nos situamos muy claramente en ese lado, ¿no? Y nuestro hacer investigador y nuestro hacer educativo lo planteamos justamente con comunidades en las que entendemos que la educación tiene un sentido de transformación, de cambio de las comunidades y de los sujetos que participan de las comunidades, ¿no? Entonces nos parece que es fundamental el trabajar desde ahí. Y trabajarlo porque entendemos, ha dicho que hace una cosa que me parece que es importante, que leemos, ¿no? ¿Qué leemos y qué utilizamos como referente, como elementos de autoridad, como se dice en la academia y demás? A mí me parece importante justamente lo que ha planteado ella, no leer desde las élites académicas intelectuales que están sometidas ya a una lógica particular de pensamiento, sino leer desde el sur intelectual, ¿vale? Pero también desde los sujetos con los cuales nos vinculamos y con los que trabajamos. Es decir, a nosotros nos parece esencial en esta idea de cómo conectar lo global, lo local, es desposeer del poder del conocimiento institucional a la academia y empezar a pensar que el conocimiento es diversidad y por lo tanto cada historia local construye una episteme, construye una forma de pensar y que justamente a través de su construcción de pensamiento está siendo parte del proyecto global y de cambio y de transformación. Por lo tanto, es importante no solamente atender a, digamos, las referencias académicas, sino también atender, o quizá prioritariamente, atender a, digamos, los conocimientos que surgen desde las comunidades, de los colectivos, de los grupos, de la gente, ¿no? Me parece que esto es importante. Nosotros nos planteamos una cuestión en cómo nos planteamos el trabajo con lo local desde la perspectiva que estamos haciendo. Lo local que lo entendemos como de la perspectiva emancipatoria que he dicho antes, es decir, transformando las transformaciones en lo local es como transformamos lo global, ¿no? La transformación viene desde las historias particulares, locales de los sujetos. Por lo tanto, en este día que decía, la primera cuestión que nos planteamos es el reconocimiento. Reconocimiento de los sujetos y de las comunidades, de los grupos, de los colectivos. Reconocimiento que implica dar un valor a su pensamiento, dar un valor a su trabajo, dar un valor a su actividad, sea la que sea, ¿no? Nosotros trabajamos con grupos colectivos de gitanos, colectivos muy marginados. Estamos trabajando con un barrio aquí en Málaga que parece ser que tiene los índices más bajos socioeconómicos de Europa, ¿vale? Es una comunidad gitana muy marginada. Es importante para nosotros entender, reconocer cuál es el valor del conocimiento y del trabajo de esta gente, con su situación complicada de marginalización, delincuencia, exclusión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero, bueno, el reconocimiento que nos lleva a una segunda cuestión que nos planteamos, que es la visibilidad. Porque una cuestión importante de cómo la globalización, digamos, ejerce dominación sobre lo local es invisibilizando las particularidades a los sujetos, a los colectivos. Por lo tanto, una forma de resistencia, una forma de, nosotros hablamos de disrupción, además de resistencia, cómo crear prácticas disruptivas, es también visibilizando los conocimientos a la gente, las situaciones, los conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde la visibilidad, la posibilidad de conectar, que casi lo planteaba igualmente antes, conectar con redes, conectar con otros colectivos, con otros grupos, con otras realidades que permitan generar las dinámicas de intercambio, de diálogo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este aspecto nos parece a ver qué le parece a Catherine, que creo que deberá tener una visión importante por dónde estás sobre este tema. ¿Quiénes son los actores o las actrices con las que juegan en este espacio? Es decir, ¿quién hace de agente de cambio? ¿No? Porque aquí la tentación
desde lo intelectual, lo académico, la organización, la ONG, etcétera, 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 es situarnos nosotros en el lugar de agente de cambio. Y me parece que aquí tenemos que ser muy cuidadosos con este tema. Agentes de cambio en el sentido este es como se ha planteado siempre el FMI o el Banco Mundial, generando agentes externos que llegan a las comunidades a desarrollar un proyecto, anulando los proyectos propios, las identidades propias, etcétera, etcétera, etcétera. Que es como ha actuado los procesos de colonización históricamente, llegando a las comunidades indígenas o de diferentes lugares y generando, digamos, sujetos que actuarían como transmisores de la cultura colonizadora. Yo he trabajado e investigado algo en Senegal con las comunidades de los tiempos de la colonización y cómo lo primero que se planteaba Francia cuando llega a Senegal, igual España lo hizo de otra forma, quizás más salvaje, fue educar a los hijos de los caciques, educarlos en la civilización, ¿vale? Como forma no de generar un proceso nuevo de construcción de un sentido de progreso para la comunidad, etcétera, etcétera, sino como una forma de dominación. Entonces, nosotros como activistas, como personas interesadas en el cambio, en la transformación, etcétera, 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 ¿en qué lugar nos colocamos con respecto a esto? Yo me parece que esto es una pregunta que tenemos que hacer muy importante para entender estas interconexiones, los tejidos que tenemos que ir haciendo. No sé a Catherine, ¿qué le parece? Completamente de acuerdo, ¿no? Y ahí hay una línea muy fina, muy compleja, ¿no? Porque puede ser que nosotros y nosotras mismos, o también gente que trabaja en ONGs, tiene toda la voluntad del mundo, pero llegan como de salvar a la gente, ¿no? Muchas veces con un discurso que se mezcla con el discurso de la gente misma, ¿no es cierto? Pero es esta noción de salvar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios de esta salvación? Obviamente en América Latina, en Navayala sucede con mucha frecuencia con ONGs que vienen de afuera, ¿no? De apoyar proyectos, de presentar proyectos, de financiar proyectos, pero siempre con ciertos criterios, ¿no? O sea, hago recordar mucho del criterio de género, ¿no? Que para muchos ONGs, también para muchos proyectos universitarios, tiene que tener este enfoque de género, ¿no? Bueno, primero, ¿qué se entiende por enfoque de género? Porque podemos decir que muchas veces sigue reproduciendo este binarismo de género. Cuando muchos estamos analizando, rompemos este binarismo, ¿no? Pero por otro, es esta cuestión género igual a mujer, ¿no? Entonces llegan a comunidades, preguntan dónde está su enfoque de género en el proyecto y causa una división un conflicto muy grande dentro de la comunidad entre hombres y mujeres, ¿no? O niñas y niños. Entonces, yo creo que esos elementos son centrales. Entonces, yo digo, ¿qué sucede cuando tomamos esta pregunta tuya, Nacho, de en qué lugar estamos? O sea, cómo a veces nosotros y nosotros seguimos manteniendo este mismo enfoque humeado colonial sin darnos cuenta. Entonces, yo creo que es también romper esta noción jerárquica cuando venimos de la institución universitaria, cuando venimos de una ONG, venimos como expertos o expertas, ¿no? ¿Cómo rompemos eso? ¿Cómo podemos aprender a desaprender, a reaprender nosotros y nosotras mismos, ¿no? Desde las comunidades, grupos, colectivos con quienes estamos trabajando. Y muchas veces de hacer visible, ¿no? Este proceso nuestro de desaprender y reaprender es muy importante. Yo digo mis aprendizajes a lo largo de muchos años acá
en América Latina, América del Sur, ha sido así. Yo estoy en un proceso continuo de desaprender todo lo que yo pensé que tenía de ser intelectual, militante, activista, etc. Y no, o sea, es un proceso continuo. Y comparto este proceso con los colectivos, con mis estudiantes, ¿no? Estoy continuamente cuestionándome. Y yo creo que eso es una manera tal vez de tensionar este lugar nuestro. Porque la noción es que si venimos de la universidad, ya somos autoridades, ya tenemos el conocimiento en la cabeza, ya sabemos cuál es la ruta de la emancipación, de la liberación, de transformación, ¿no? Entonces creo que es así. Es una cuestión de ser más humildes, ¿no? Pero abrirnos a este proceso de aprender, a desaprender, para reaprender de otra manera, entendiendo que eso es un proceso que nunca termina. Sí, tal cual. Yo, me parece que una de las estrategias claras, antes lo comento un poquito, de la globalización, del neoliberalismo totalizante, es apropiarse de cierto tipo de consignas o de categorías que nos las lanza como un elemento de transformación, pero que en el fondo son modos de control, ¿no? El caso del género que tú has comentado ahora me parece que es ejemplar. O sea, cómo todo va impregnado por la categoría de género en este instante, y hay todo un sesgo incluso para la valoración de proyectos, la valoración de tal, etcétera. Está bien, o sea, estamos de acuerdo que hay que, yo por lo menos, ¿no?, de que la discriminación positiva es un elemento de nivelar las diferencias, ¿no?, y que estamos de acuerdo en eso. Pero claro, cuando esto viene controlado desde cierto tipo de ideologías de dominación, entonces es cuando tenemos que saltar las alertas, ¿no? Hacer saltar las alertas para ver qué se esconde o qué procesos son los que va a poner en juego esta forma de hacer las cosas, ¿no? En definitiva, no es tanto que estemos de acuerdo o no en una cierta formulación acerca del género, de la raza, de la etnia, etcétera, etcétera, sino cómo hacemos en torno a eso, ¿no? Y ahí sí, creo que se juegan cosas muy importantes. Y no es igual hablar de género, ahora que lo planteabas, no, allá como hablar de género acá. No es lo mismo celebrar el 8M aquí en España, con manifestaciones multitudinarias de mujeres, también de algunos hombres, que celebrarlo en Latinoamérica, en espacios racializados, donde ya no solo, y dominados desde otros espacios de poder más complejos, ¿no? Y a veces, digamos, el aceptar cierto tipo de categorías de una forma poco reflexionada, poco cuestionada, como tú te planteabas, nos lleva a dejarnos caer en las trampas de estos discursos más o menos estandarizados, pero que no nos llevan al cambio, al contrario, sino llevan a otras formas de control, más sutiles, más particulares y demás, ¿no? A mí me parece que es importante entender algo en el proceso o sea, que es la mirada que yo llamo holográfica. Es decir, la mirada holográfica, que entendemos que en cada parte está contenido el todo. Y que las relaciones entonces entre lo local y lo global, tenemos que entender no esta verticalidad, antes Catherine hablaba del arriba hacia abajo y demás, no la verticalidad, sino otro tipo de relaciones. No hay un proceso tipo las matruscas, ¿no?, las muñecas rusas, en que una cosa contiene a la otra, sino que lo tenemos que entender más desde una interseccionalidad. Es decir, desde que cada historia local es una forma de estar interpretando el mundo en su globalidad. Y por lo tanto, ahí es donde nos conectamos para poder generar espacios de transformación. Nosotros con nuestros estudiantes, por ejemplo, nos lo planteamos. No es cuestión de darle un conocimiento estandarizado del currículo, sino cómo poner en juego el conocimiento que parte de sus historias de vida, para que ese conocimiento pueda ser parte del proceso de transformación de su mirada sobre la educación, sobre la escuela, sobre su hacer, en definitiva, ¿no? O sea, es
cambiar las cuestiones. No es irle añadiendo a su historia, le añadimos una teoría, le añadimos una academia, le añadimos, ¿no? Sino justamente es cómo horizontalizamos todo eso y generamos espacios interseccionales para ir construyendo una realidad otra a partir de justamente de la experiencia propia y generando a partir de ahí pensamiento más complejo, ¿no? Gracias, Catherine, Nacho. Simplemente recordaros a las personas que estáis de escuchantes que podéis realizar preguntas. Antes creo que Jesús has hecho alguna pregunta. Las recogemos todas y luego en la última media hora la utilizaremos, o sea, haremos como abriremos el turno de palabra para esto, ¿vale? Pero tened en cuenta que podéis participar desde ahí. Quizás la segunda pregunta que me está surgiendo, está todo como súper interconectado, ¿no? Pero bueno, puede tener que ver en esto que los dos estéis hablando de temas de conexión, de estar conectados. ¿Cómo lo local permite tejer o interconectar con la capacidad transformadora global? Quizás, Catherine, si te animas. Bueno, yo creo que como tú dices, Alberto, estamos tejiendo, ¿no? Estamos conectando, hemos mencionado algunas cosas. Yo creo que es importante también pensar que las luchas sociales locales, como también los saberes y conocimientos, se construyen en lugar, ¿no? Tienen historias, como mencionó Nacho, tienen territorios, ¿no? Sea territorios urbanos, territorios en el campo, lo que sea, pero también tiene cuerpos o cuerpas, ¿no? Tiene géneros, si queremos hablar de género en formas binarias o más fluidas, pero también tiene clase y color, ¿no? Entonces, voy pensando de cómo ir tejiendo desde esos lugares una justicia social, racial, sexogenérica, epistémica, de existencia global, ¿no? De cómo tejer las rabias, las indignaciones, ¿no? Aunque sabemos que cada uno tiene su lugar, su razón de ser, yo creo que tiene elementos centrales de cómo tejerlas, o sea, rabias, indignaciones, rebeldías, resistencias, y también lo que llamamos mucho acá reexistencias, ¿no? Que confrontan cada uno de su manera el capitalismo, el machismo, el heteropatriarcado, el racismo, ¿no? De cómo entretejer y interrelacionar los gritos, ¿no? Yo en los últimos años he venido pensando mucho de los gritos que sale de la boca, pero también se guarde adentro, que a veces que quedan estacados acá, o también en el estómago, ¿no? Y que no podemos sacarlos. Y gritos de distintas maneras, pero yo creo que de cómo hacer esas preguntas, ¿no? De cómo entretejerlos, cómo conectarlos. Pero también las grietas, ¿no? Antes estábamos conversando con Nacho sobre las grietas que existen, que estamos construyendo. Cómo entretejer la relación entre grietas. O sea, si el sistema nos enseña a pensar desde la totalidad. O sea, veamos la pared total. Y si hay una grieta en la pared, es como hay un problema, tenemos que tapar la grieta, ¿no? Fue peor acá en Ecuador cuando tuvimos hace un par de años un terremoto y mi casa se llenó de grietas. Entonces, por un tiempo dejé de hablar de grietas, ¿no? Porque fue una cosa horrible. Pero empecé también a entender mejor, ¿no? Cómo esas grietas abren posibilidades de sembrar algo distinto, ¿no? Yo digo tal vez acá y allá, ¿no? Entonces, para mí, esas preguntas por los cómo, o sea, en la última parte, Nacho, tú hiciste esta pregunta, ¿cómo hacer? ¿No? Para mí, hoy día, los cómo
son los ejes centrales, ¿no? Y pensando lo que entiendo como pedagogías y metodologías, o metodologías y pedagogías, siempre interconectados, decoloniales. Es decir, ya no es simplemente nombrar el problema, ¿no? Yo también vengo de preparación, formación de educación popular, ¿no? Trabajé años con Paulo Freire, cuando él todavía estaba en exilio en Estados Unidos, ¿no? Entonces, siempre esta cuestión de nombrar el problema sí es central. Pero hay veces que quedamos en nombrar el problema, ¿no? O hablamos de la famosa pregunta de Lenin, ¿no? ¿Qué hacer? Pero la cuestión de cómo hacer, ¿no? De cómo resistir, de cómo gritar, de cómo agrietar y cómo sembrar, para mí son centrales. Porque nos da una pista praxística, ¿no? O sea, que tenemos que hacer algo. Y cómo hacerlo, cómo conectar, son muy importantes, ¿no? Entonces, estoy pensando en los ejemplos concretos, ¿no? De cómo esos maneras de lucha, de resistir, de gritar y agrietar desde América Latina, se va caminando allá, ¿no? A los países europeos. Entonces estoy pensando desde el feminismo, ¿no? La rebelión en Argentina de Ni Una Menos, que empezó hace algunos años, y la que siguió en Chile de el violador eres tú, ¿no? Que desde sus lugares va resonando por todo el mundo, ¿no? Yo creo que, si no estoy mal, el año pasado, creo que fue en diciembre, había una movilización masiva en Bilbao de eso, de el violador eres tú, ¿no? Entonces, yo creo que esta relación es interesante, ¿no? Como dijo Nacho antes, o sea, de la celebración de 8 de marzo, etcétera, tiene sus formas en los países europeos, como tiene sus formas acá, pero muchas veces acá son espacios principalmente, o han sido antes, principalmente de mujeres mestizas, no mujeres indígenas, no mujeres afrodescendientes, no mujeres racializadas así, porque acá en América Latina de ser mestizo es muchas veces ir hacia el blanqueamiento, ¿no? O sea, eso ha sido parte de este patrón, ¿no? Racializada de poder. Sin embargo, en los últimos años eso ha venido cambiando, ¿no? Entonces se abre en esos momentos a pensar en los distintos lugares que las mujeres como sujetos están situadas, que estamos situadas, y cuáles son nuestras diferencias y cuáles son esos puntos de conexión. Obviamente, la cuestión de violencia es algo que nos conecta, ¿no? De vivir la violencia acá, ¿no? En la ciudad, en el campo, tal vez conecta mucho de vivir la violencia allá en Málaga o en otras partes, ¿no es cierto? Entonces, en eso también estoy pensando cómo a veces la etiqueta que utilizamos. Entonces, antes hablamos de la etiqueta de eso de género, ¿no? Pero también la etiqueta de ser feminista, ¿no? O feminismo, es otra etiqueta. Y que muchas veces en comunidades indígenas, afrodescendientes, rurales, campesinos, ¿no? Las mujeres no utilizan este término. Dicen, no es un término nuestro, porque viene de afuera, ¿no? Viene afuera de la ciudad, acá, o viene de otros países. Es un término universalizante cuando nosotras tenemos que mostrar nuestra diferencia de ser mujer, pero también de ser mujer que vive la violencia. Entonces, recuerdo un proceso que hizo una estudiante graduada mía. Ella es otavaleña, indígena, ¿no? Y trabajó con mujeres en su comunidad, mujeres de distintas edades, por medio de la práctica de bordar. En esta comunidad, las mujeres ancestralmente, desde niñas, empiezan a aprender a bordar. Es un espacio no simplemente de elaborar,
sino de conversar, muchas veces políticamente. Es un espacio colectivo que se juntan las mujeres. Entonces, ella trabajó en este espacio bordando, ¿no? Y ella y su mamá compartieron algo de la violencia doméstica en su casa, ¿no? Mientras que estaban bordando, no como un taller de violencia de género ni nada. Y poco a poco, durante varias semanas, meses de trabajo, las otras mujeres se fueron así también hablando de sus experiencias. Y más mujeres querían ser parte de este grupo, ¿no? Con la pretensión de bordar, pero la pretensión de hablar de la violencia de género en sus términos, ¿no? Yo creo que esos son los elementos que permiten diferenciar y a la vez conectar, ¿no? De cómo lo local permite entretejer, ¿no? También estoy pensando en otra experiencia que tal vez ustedes conocen allá, que es la lucha de la autonomía y libertad de las mujeres de Kurdistán, ¿no? Yo los últimos años he venido dialogando, estoy en contacto directo con las mujeres de Kurdistán. Tenemos una conexión América Latina, Kurdistán, ¿no? Han venido acá, hemos hecho conversatorios. Y es muy interesante lo que están haciendo particularmente en el norte de Siria, en Rojava, ¿no? Que las mujeres han asumido desde hace unos pocos años atrás la reconstrucción de la sociedad, ¿no? Desde una noción comunal. No de excluir los hombres, ¿no? Pero de construir otro proceso. O sea, desde la gobernación, desde la educación, desde la salud, desde la justicia, entre otras áreas. O sea, esos espacios comunales son liderados directamente por mujeres, ¿no? Y cambiando un poco la estructura, que podemos decir que también ha sido globalizado de un poder masculino, ¿no? De autoridad. Entonces van cambiando eso sin presencia de Estado, ¿no? Porque tal vez ustedes saben que Kurdistán no tiene un territorio marcado por Estado, ¿no? Comparte con Siria, con Turquía, con Irak, Irán, ¿no? También hay pueblos kurdos en distintas partes de las ciudades y campos de Europa, ¿no? Entonces, ¿cómo se van tejiendo eso sin Estado? O sea, construyendo una noción de autonomía, de emancipación, de liberación desde las mujeres para la sociedad en general. Yo creo que eso es muy interesante pensar. Y ellas se conectan con procesos acá, por ejemplo, en Chiapas, de las y los zapatistas, ¿no? Entonces, no son procesos iguales, pero son procesos que pueden dialogar, ¿no? Igual en Colombia hoy en día, frente a toda la violencia y el asesinato de todos los días de líderes y lideresas, también están construyendo procesos en este entretejer, ¿no? Entretejer como una experiencia local, se puede viajar por el mundo y construir espacios de diálogo, ¿no? Y claro que también pienso en el movimiento de vidas negras sin importa, ¿no? Yo creo que eso es un ejemplo presente, muy presente, ¿no? En todo el mundo hoy en día, que nace, o sea, tiene este reconocimiento y visibilidad que Nacho estaba hablando antes, ¿no? En Estados Unidos, y empieza a viajar por el mundo. Pero ahí está un poco de tensión, ¿no? O sea, por ejemplo, acá en América Latina, particularmente en Brasil, donde es 21 veces más probable que un policía mate a un joven negro que en Estados Unidos, ¿no? La lucha de comunidades, de movimientos negros en Brasil tiene una larga trayectoria, pero no pasa más allá de Brasil. Y cuando sucede en Estados Unidos, es como ya empieza a ser global, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que no
que no debería ser globalizado el movimiento, pero como a veces, ¿no? Esta visibilidad de luchas en ciertos lugares del norte, particularmente en este caso en Estados Unidos, ¿no? Va invisibilizando o poniendo como menor las luchas que sí han existido por años en otras partes, en los SURs, ¿no? Entonces, en eso sé unas ideas nomás para ya seguir esta conversa contigo, Nach. Sí, me parece interesante lo que has planteado, porque además son cosas que, bueno, antes de alguna forma también lo he insinuado y me parece que son importantes reconocer cuándo se da importancia a una cosa, ¿no? Lo que tú decías ahora de las vidas de los negros también importan, importan a partir de qué ocurre en un espacio en particular, no porque ocurre en otro espacio, ¿no? Y esto es muy relevante, que sea así, ¿no? Lo que hablamos también con el tema de las mujeres, etcétera, ¿no? Son cuestiones que tenemos que valorar bien. Hilando con los ejemplos que estabas dando, puedo añadir una experiencia en un barrio en Valencia, en el Cabañal, que no sé si os suena algunas, ¿no? Porque el Cabañal fue cuando hay todo un movimiento vecinal muy importante porque no digamos, le hundan el barrio haciendo una avenida enorme que comunique el centro de la ciudad de Valencia con el mar, ¿no? Entonces, desde hace años hay una lucha muy importante en este terreno. Bueno, hay una experiencia de un grupo de mujeres que justamente en la línea de lo que tú planteabas antes, Catherine, se reúnen en un colegio para trabajar también, ¿no? con el telar, tejiendo, ¿no? Y haciendo artesanías. Un barrio popular, un barrio con mucha población gitana, un barrio también muy particular con inmigrantes, etcétera, ¿no? Y bueno, pues el centro educativo lo que les permite es que vayan a empezar a como un taller dentro del propio cole. Y ahí justamente se produce lo que decías tú, ¿no? La posibilidad de hablar entre ellas y empezar a gestionar formas de resistencia contra lo que estaba ocurriendo en el barrio. Y entonces ya del telar, del tejer, en este caso, ¿no? De hacer manualidades con el tejer, digamos con la aguja y la lana, ¿no? Pasan a hacer acciones en el barrio para ir contra la posición esta, ¿no? Parece que es, digamos, formas que se van dando en todos los lados y que es importante justo el reconocimiento de que son luchas que confluyen en sus intereses, en sus intenciones, en sus necesidades, en definitiva, ¿no? Y las resonancias que nos pueda dar a unos el entender las luchas de otros o de otras para poder tener también parte en las nuestras, para ir construyendo esa resistencia global contra el capitalismo, el patriarcado y la blanquitud, ¿no? Etcétera. Bueno, ahí es donde tenemos que irnos identificando y situando, en definitiva, ¿no? Ahí, sin necesidad de que haya un activista que vaya a animar a la gente, ¿no? Sino porque sale justamente de la necesidad de juntarse, de hablar, de comunicarse y en ese sentido de empezar. Y hay muchas experiencias en Argentina, por ejemplo, los mapuches, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos hacer un recorrido por todo el mundo, ¿verdad? Para darnos cuenta de que efectivamente hay una lucha que se comparte, que son luchas isomórficas, de alguna forma, es decir, que tienen contenidos en común y que tienen finalidades en común, ¿no? Y cómo nos situamos ante ellas. Lo que sí a mí me hace ruido de alguna forma siempre con todo esto, ¿no? En algún sentido es, a ver, cuando los colectivos son muy marginales, o sea, están en situaciones muy de dependencia, muy excluidos, ¿no? Yo pienso ahora en el barrio este que os decía aquí en Málaga, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de cambio que se puede dar ahí, ¿no? O sea, la capacidad de transformación.
están llenos de voluntarios de todo tipo en el barrio. Desde Cáritas, ¿viste?, pasando por organizaciones sociales, etcétera, etcétera. O sea, hay una cantidad de organizaciones y de agencias interviniendo impresionante. Y lo que no acabo de ver nunca es que esté emergiendo la posibilidad de que toda esta gente sea capaz de encontrar el sentido a su posición, a su lucha, a su situación y generar una perspectiva de cambio, ¿no? A mí es algo que me resuena, me hace ruido muchas veces, ¿no? Nuestra intencionalidad de cambiar muchas veces no se corresponde con la intencionalidad de cambiar de los otros o de las otras. Hay elementos ahí diferentes que se ponen en juego. Y, por ejemplo, es decir, cuando lo que se pone en juego es la subsistencia, el cambio, la transformación o la emancipación, etcétera, etcétera, pasa a un segundo plano. Deja de tener la relevancia que, por ejemplo, nosotros, ¿viste?, intelectuales, activistas, etcétera, etcétera, que tenemos claro nuestra posición en el mundo y la lucha contra el capitalismo, etcétera. Bueno, y pensamos que necesariamente esta gente que está en situaciones más oprimidas, más marginales, etcétera, tienen que tener también la misma idea. Y no es cierto. No es cierto. Y a veces violentamos sus perspectivas sobre su realidad, intentando construirles, bueno, como nuevas formas de predicación, ¿no?, de predicadores, que vamos con el mensaje nuevo de salvación, que en lugar de ser Cristo es, ¿no?, la revolución, ¿vale? Entonces, aquí yo creo que hay elementos que hay que considerar, hay que reflexionar desde nuestra parte, ¿no? Y cómo empezar a tener las orejas más abiertas para escuchar. Para escuchar qué es lo que quieren, qué es lo que piden, cómo se plantean su existencia. A mí el concepto de Catherine de existencia me encanta, me parece que es una aportación muy potente para interpretar todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué sentido le están dando a su existencia? Y cómo desde su peculiaridad, ¿no?, de su marginación, de su exclusión, etcétera, etcétera, bueno, pues su perspectiva de vida, etcétera, va por otro lado. ¿Cómo nos apropiamos nosotros de eso? ¿Cómo entramos a formar parte de eso? Para nosotros es importante el vínculo. Sí, no podemos entrar a trabajar con comunidades, con grupos, con colectivos en la que no nos sintamos incluidos de alguna forma, incluidos nosotros, no ellos, ¿vale? Nosotros como incluidos o siendo parte del colectivo. Y esto es una, digamos, preocupación nuestra. Antes de ponernos a trabajar en cualquier investigación o cualquier cosa que hagamos, lo primero es pensar que no somos paracaidistas, que llegamos a un espacio y que vamos a, digamos, a conquistarlo, ¿no? Sino que justamente es cómo somos parte de algo y a partir de ser parte podemos ser parte también de sus procesos de reflexión. En un proceso, y aquí tomo un poco a Negri, coinstituyente. Es decir, no como que, ¿vale?, no, que como que llegamos con el mensaje, sino cómo nos coinstituimos juntos y juntas con el colectivo. Yo creo que esto es un reto para nosotros que es fundamental, para no generar nuevas formas de dependencia y nuevas formas de dominación, ¿no? A mí me pareció muy interesante leer a Catherine un escrito suyo hace un tiempo acerca de la inclusión. Y la inclusión, nosotros tenemos la perspectiva de la escuela inclusiva, la inclusión social, etcétera, como una forma de ejercicio de poder. En la medida que planteamos cómo incluir al otro o la otra en la normalización, ¿no? Entonces, bueno, esto es un reto para nosotros y nosotros, creo. ¿Cómo repensamos esto? ¿Cómo escuchamos, participamos, compartimos, más que vamos con un mensaje, ¿no?, una promesa de salvación, de revolución, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces me parece que son cosas
necesaria. Por eso yo creo que el planteamiento nuestro que os digo de cómo planteamos el trabajo, la preocupación es cómo luchamos por el reconocimiento junto con los otros y las otras. ¿Con qué tipo de reconocimiento quieren? Pero de entrada reconociendo que tienen una, digamos, que tienen una realidad, que tienen un conocimiento, tienen un pensamiento, tienen unas situaciones, un tipo de relaciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y cómo generamos instancias de potenciación del colectivo a partir de ahí. Y hablo de potenciación y no de empoderamiento, que no me gusta nada. ¿Vale? El término empoderamiento me parece que es, bueno, un término con resonancias que no me gustan, ¿no? Entonces, ¿cómo potenciamos? ¿Cómo le damos capacidad? No porque les demos, sino porque estamos siendo parte de un proceso que permite generar este tipo de historia, ¿no? Entonces, bueno, para mí estos son algunos de los retos que tenemos. Quizá más que respuestas de cómo se teje, lo que tenemos, o yo tengo en particular, son interrogantes, son problematizaciones mías propias, en el sentido que Catherine decía, me cuestiono primero a mí lo que soy y lo que hacemos, para poder acercarme de otra forma, ¿no? Y plantearnos otras cosas. Entonces, no sé, creo que el camino en este sentido no es fácil y que tenemos que ser muy, muy humildes, muy sinceros además con quién somos y sobre todo reconociendo, me parece que algo que es importante, reconociendo no solamente al otro o a la otra, reconociéndonos a nosotras mismas como parte de una historia de dominación. Si nosotros no nos reconocemos en primera instancia como, bueno, que venimos del norte, Catherine viene del norte, nosotros, es decir, de nuestro norte que tenemos acá, o sea, si no nos reconocemos como parte de eso, difícilmente vamos a poder ser parte de ningún proceso de cambio. Mi trabajo de investigación y de docencia lo planteo mucho desde lo narrativo, ¿no? Y una de las cuestiones que cuando yo me planteo mi narrativa de vida, una de las cuestiones que para mí es importante es reconocerme como producto del franquismo, porque yo me eduqué en el franquismo. Es decir, yo hasta los 18 años estuve bajo el régimen de Franco. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo de dominador? ¿Qué es lo que yo tengo ¿no? de opresión, de opresor? ¿Sí? Porque evidentemente mi historia tiene que ver también con todo eso. Entonces, no puedo entrar a formar parte de la historia de cambio y transformación de otros y de otras si no reconozco lo que también en mi historia hay como opresión, como dominación, como exclusión, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es fundamental. Entonces, ese ejercicio propio, ¿no? De pensarse, de reconocerse a sí mismo, desde dónde nos situamos y venimos, cuál es nuestra historia y qué tenemos en nuestra historia de todo lo que, contra todo lo que se lucha o luchamos, ¿no? Porque en nuestra historia también está eso, ¿no? Entonces, son elementos necesarios, yo creo, para plantearnos el tejido para la transformación de lo global. Quizás eso, Nacho, pueda hilar con los aportes que hacía Catherine sobre el desaprendizaje y el aprendizaje, ¿no? Que es necesario en este tipo de procesos. En otro orden de cosas, bueno, desde esta concepción que estáis compartiendo sobre este enfoque, nos gustaría saber qué cambios han generado en vuestra comprensión del mundo y qué cambios estáis acompañando en colectivos y contextos en los que trabajáis. Yo estoy pensando en esos tiempos actuales, ¿no? En esos tiempos de pandemias, ¿no? Que no podemos dejar eso al lado de la conversación que estamos teniendo. Los efectos que tiene allá, los efectos que tiene acá, obviamente en otras partes del mundo, ¿no? En cierta manera, desde mi lectura, el COVID es otro instrumento, otra herramienta
¿no? En esas nuevas configuraciones de poder, ¿no? Capitalista, heteropatriarcal, colonial, racista, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces yo he venido pensando, preguntando mucho últimamente cómo comprender cómo esta pandemia o pandemias y virus en plural están funcionando localmente y cómo eso nos ayuda a comprender el proyecto global, ¿no? Así, claro que podemos decir que eso no es algo nuevo, ¿no? O sea, COVID sí, pero siempre esta forma del sistema se va dando vueltas y cambiando, ¿no? Pero yo creo que muchas veces, y tal vez Nacho tú compartes eso, o sea, los que tenemos esta perspectiva, ¿no? De luchar, de transformación, de resistencia, etcétera, 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 no tomamos el tiempo necesario, tanto entre nosotras y nosotros, y también con los colectivos con quien trabajamos, de analizar la realidad. Y de ir dibujando, o sea, pienso en este mapeo que está haciendo Carlota mientras que estamos hablando, ¿no? O sea, esas técnicas de educación popular que muchas seguimos utilizando en nuestras aulas y clases o talleres, etcétera. O sea, de la necesidad de tomar tiempo, ¿no? De analizar cómo esta realidad, cómo el sistema funciona localmente, cómo la gente, como nosotros y nosotras mismos lo lea, ¿no? Entonces, yo quería un poco poner eso en parte en nuestra conversación, ¿no? En 2015, las y los zapatistas empezaron a hablar de la hidra capitalista, ¿no? La hidra como este animal que uno corta una cabeza y va creciendo otra, ¿no? Se va generando cabezas, como es un poco el capitalismo, ¿no? Que no podemos identificar exactamente qué es o dónde está, porque está por todas partes. Además está metido en todo. Y algunas de las cabezas tienen una media sonrisa y pensamos que es un aliado, una aliada, que es una amiga, ¿no? O es más amigable, ¿no? Pero pregunto, ¿cómo desde 2015 ha cambiado también? O sea, cómo este proceso continúa, ¿no? Tal vez ustedes saben que en 2009, justo hace un año, en octubre, había lo que le llamamos acá el Octubre Rebelde, que con un levantamiento enorme indígena popular aquí en Ecuador, con un nivel de violencia que nunca hemos tenido. O sea, yo estuve ahí, viví eso en cuerpo, ¿no? Pero al mismo tiempo en Chile, inicialmente con estudiantes y después toda la sociedad chilena, ¿no? Al mismo tiempo en Colombia, o sea, empezó en octubre también este golpe que en Bolivia, ¿no? O sea, todo acá, por lo menos en América Latina, octubre, hace justo un año, fue un momento crítico. Unos pocos meses antes de Rebelde, yo escribí una carta a Aníbal Quijano. Yo tengo esta tendencia tal vez muy antigua de escribir cartas. Y escribir cartas particularmente a personas que ya no están, pero voy pensándoles como mis ancestros y ancestras y necesito decirles y mantener esta conversación. Y Aníbal Quijano es uno, ¿no? Que él falleció ya hace un poco más de 2 años, pero sigo, ¿no? Indagando con él, ¿no? Entonces, en esta carta que le escribí, empecé a preguntarle, ¿no? O sea, me parece que lo que hemos venido llamando colonialidad ha tomado nuevas mutaciones, nuevas configuraciones, nuevas estrategias. Y me parece central para la lucha nombrarlos, ¿no? Entonces, en esta carta, bueno, nombré 5, que creo que conecta también en alguna manera con este patrón global de poder, ¿no? O sea, uno fue la desnacionalización del Estado, que seguimos hablando de Estados-naciones, pero ya no son nacionales,
son cooperativos, son transnacionales, ¿no? Pero seguimos con este afán que la nacionalización es importante, cuando ya no es algo real, ¿no? Otra cosa que particularmente evidente acá es el nuevo aparato militar policial, ¿no? Con un nivel de violencia jamás visto acá, pero creo que también allá, ¿no? El otro es esta alianza política religiosa heteropatriarcal. O sea, el uso de religiones neopentecostales, evangélicos, de la ultraderecha, Brasil siendo un ejemplo concreto, pero sabemos que en todo el mundo hay, ¿no? Y esta nueva alianza política, ¿no? Que afecta particularmente la educación, donde la llamada ideología de género, ¿no? Está siendo eliminado en universidades, en escuelas, por todo el mundo. Lo otro es la economía extractivista. Y finalmente, la quinta es lo que yo llamo deshumanidades, particularmente en las universidades. O sea, por un lado es la eliminación de campos de ciencias sociales y humanidades en universidades globalmente, pero también es la construcción de pensar la universidad como un espacio de profesionalización y de no pensamiento crítico, ¿no? Y lo que hacemos pensamiento crítico somos los malos, los problemáticos, ¿no? Sabemos eso. Y muchas veces nuestros estudiantes son más indiferentes, es decir, que caen dentro de esta cuestión de mercantilización de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, hasta 2019, para mí, yo iba dando vueltas tratando de nombrar cómo yo veía esas estrategias. Pero digo que en 2020, con la cuestión de COVID, acá cambió. Es decir, no terminar en estas cosas, sino se profundizar en el proyecto. En eso yo le llamo hoy en día como desexistencia. Una desexistencia dirigida, que es racializada, que es sexogenerizada, que es generacional y también es territorializada. Los ejemplos son muchos. O sea, para darles dos nomás, ¿no? Pienso desde lo que está sucediendo en la Amazonía, ¿no? La Amazonía, con la deforestación y el extractivismo minera particularmente, en los últimos años ha venido creciendo. Pero han utilizado COVID, ¿no? Como una manera que las compañías siguen penetrando el territorio, aumentando el contagio, donde la gente más afectada hoy en América del Sur son los pueblos indígenas de la Amazonía, ¿no? Con un nivel de contagio muy, muy amplio, muy grande y muchas muertes, particularmente de los mayores y mayores, que son las personas que van transmitiendo el conocimiento milenario. Pero al mismo tiempo, y retomo lo que Nacho habló antes de la naturaleza, van destruyendo la selva. O sea, la deforestación ya es más grande, o sea, el nivel de quemar y deforestar en esos últimos meses durante COVID es el más grande de la historia, ¿no? Entonces, uno podría decir que en nombre del capital o la codicia del capital o el interés del capital, ¿no? Están eliminando lo que ha sido la Amazonía. Es una desexistencia total de seres humanos, de otros seres, ¿no? De la madre naturaleza misma. Pero algo similar está sucediendo con líderes sociales. En Colombia, hoy en día, matan un líder cada día, ¿no? Desde COVID inició. Entonces, igual es eliminar líderes, lideresas de las comunidades, pensando que ahí entra con toda fuerza, ¿no? El interés extractivista de producción narco, etcétera, ¿no? Pero también la eliminación de juventudes. No sé si eso sucede igual allá, pero acá la eliminación de jóvenes, mujeres y hombres, cada día es más grande. Y particularmente de juventudes racializados, ¿no? Racializadas, pero también que cuestionan el sistema, ¿no? Entonces es como
¿cómo sucede todo eso, no? En un momento cuando, por ejemplo, acá COVID no simplemente ha cerrado las escuelas, ¿no? Sino también ha permitido que cambie radicalmente quién puede acceder a la educación y quién no. Hoy día en América Latina, por lo menos en Ecuador, entre 60 y 70% de los niños no tienen acceso a Internet. Tampoco tienen dispositivos, ¿no? Cada día muestran las noticias un grupo de niños, 10 niños con un celular en una vereda tratando de captar un señal, tomando clases, ¿no? Y muchos ya han dejado intentar. Y más bien lo que están haciendo es eliminando en Ecuador, han eliminado 10,000 puestos docentes en las escuelas, ¿no? Muchos de ellos racializadas y racializadas, ¿no? Pero también docentes de educación pública, y están llenando las escuelas de educación pública con estudiantes que antes estuvieran en escuelas privadas, ¿no? Porque ya sus familias, por la cuestión de desempleo, no pueden pagar. Entonces ya no hay cupos para los barrios populares, para los estudiantes, o sea, los chicos que vienen, ¿no? De clases más empobrecidas. Entonces, no estoy hablando de una teoría de conspiración, aunque podemos decir que tal vez es, ¿no? Sino que hay algo concreto que está sucediendo, ¿no? Que hay un cambio, ¿no? En la manera de comprender el mundo en este momento, ¿no? Y si no analizamos esos proyectos localizados, globalizados, atrás, es difícil saber cómo actuar, ¿no? Tengo algunas reflexiones de eso, de esto de cómo actuar, pero prefiero primero pasarte a ti, Nacho, tus reflexiones frente a eso. Sí, no diferimos tanto. O sea, yo creo que hay elementos muy comunes en lo que planteas a partir del COVID y cómo ha cambiado. Lo que pasa es que yo no creo que haya un cambio. Yo lo que creo que hay una exacerbación, o sea, se ha agudizado algunas cuestiones que estaban ya en el proyecto global, ¿no? Un proyecto global que tiene muchos siglos de historia y que evidentemente por el virus no se transforma en un proyecto distinto. Simplemente le permite entrar a saco, por decirlo así, o sea, entrar sin freno a desarrollar cierto tipo de pautas que en el fondo siempre estaban presentes, ¿no? Cuando empezamos aquí con el COVID y, bueno, todos, digamos, las dinámicas de solidaridad, ¿no? De la gente ayudándose, etcétera, y todo el mundo decía, esto es la oportunidad para cambiar, vamos a salir mejores de la pandemia y tal. Yo siempre lo dije desde el principio, no es cierto. No hay nada que a la derecha o al capitalismo le guste más que una crisis para reforzarse, ¿no? Y para hacer que los tics más profundos de la ideología y del pensamiento colonial, capitalista, patriarcal, etcétera, afloren en situaciones de estas. Entonces yo creo que esto es lo que ha ocurrido, es decir, se está aprovechando la situación, sin ninguna idea conspiranoide al respecto, sino creo que por la propia esencia del proyecto global capitalista neoliberal, se está aprovechando la situación, se está permitiendo que afloren todo este tipo de cuestiones y estén copando más espacios sociales, culturales, políticos y personales, ¿no? Porque en el fondo todo esto lo que lleva es también a, lo dije al principio, reitero, espacios de colonización de lo personal y de lo íntimo, que es donde yo creo que adquiere el éxito definitivo el neoliberalismo, ¿no? Cuando acaba por colonizarnos en lo íntimo. Y las estrategias son múltiples, lo estamos viendo continuamente en muchos espacios que, bueno, no es el momento ahora, ¿no? Entonces, con el COVID, esto yo creo que es lo que
lo que ha pasado y lo que está pasando. Es decir, ha permitido esto. Lo ha permitido en el sentido de que hay más ricos que antes de empezar el COVID, o los ricos que eran ricos antes son más ricos que antes. Hay más pobres, evidentemente. Aquellos que, bueno, tenían que ser más pobres porque estaban ya abocados a la pobreza en cuanto se menease un poquito el árbol, ¿vale? Y efectivamente son pobres que tienen que ver con cuestiones de trabajo, de género, bueno, de patriarcado. Bueno, aquí lo racial también está siendo parte, porque hay elementos no solamente por la racialidad inmigrante, sino por la que tenemos ya con nosotros, etcétera, etcétera. Y son dinámicas que se están dando. La situación de la escolarización aquí en España durante este tiempo de la pandemia es que ha habido más de un 20% de chicos y de chicas que no han tenido tampoco acceso a una normalidad educativa, ¿no? Que no han podido acceder a seguir los estudios con normalidad, etcétera. Nosotros durante los primeros meses, en marzo, abril o por ahí, estábamos haciendo un proyecto antes, colaborando en un proyecto con un centro de secundaria, trabajando justamente con chavales, con chicas y chicos que estaban en situación de, bueno, de abandono escolar, de situaciones muy conflictivas. De acuerdo con el centro, durante los primeros meses en marzo se hace el seguimiento de los chicos que estaban en los talleres que estábamos haciendo, ¿no? Y lo que encontrábamos, claro, los maestros estaban esperando que les contásemos, bueno, pues si estaban pudiendo estudiar bien, si tenían dificultades para acceder a tal, no sé qué. Y lo primero que nos encontramos es al padre que nos dice, no, mire usted, yo de la escuela no sé nada, yo lo que estoy intentando ver es qué le doy de comer a mis hijos hoy. Por lo tanto, claro, bueno, pero el chico está estudiando, no, el chico no tiene internet y lo que estamos viendo a ver qué comemos hoy, ¿no? Entonces, situaciones están invisibilizadas. Es decir, no forman parte del relato oficial que se está haciendo de la pandemia. Podemos hablar del aumento del paro, del incremento de la crisis económica, en fin, todo esto que estamos hablando, el PIB, etcétera, etcétera, etcétera. Está claro, pero invisibilizamos las cuestiones más profundas. Es decir, digamos, yo entiendo que la calidad de la moral de un país está en el umbral más bajo de sus ciudadanos, ¿no? Y ahí es donde establecemos cuál es, bueno, la catadura ética moral que tenemos en la sociedad. Entonces, cuando esto lo obviamos, evidentemente estamos dejando fuera lo más importante en la sociedad, que es aquellos que necesitan justamente elementos para subsistir, para sobrevivir, etcétera, etcétera. La clase media alta, la clase alta, etcétera, no ha tenido ningún tipo de problema con el COVID. O sea, insisto, los ricos son más ricos que antes, ¿no? Entonces, estos son elementos muy importantes. O sea, por ejemplo, cuando hablamos antes de las cuestiones de género, el 8M y demás, a mí siempre me cabrea mucho, me enfada, cuando en los mensajes más fuertes que se dan los días previos al 8M y en el propio 8M es el número de mujeres que están en los consejos de administración del IBEX 35. Entonces, o sea, me sube una cosa por dentro como decir, pero esto es lo más importante de la cuestión de la violencia contra las mujeres, de la discriminación de género. Lo más importante son las mujeres que están en los consejos de administración. O sea, este es el umbral por el que se mide la calidad. Estamos en esta situación tan particularmente clasista, segregada, donde invisibilizamos aquello que no nos importa, porque lo que importa es el PIB, ¿no? Es el crecimiento económico, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este sentido, claro, los jóvenes son parte sobre todo los jóvenes activistas, ¿no? Nosotros sufrimos en los últimos años aquí en España dinámicas de ataque directo, legal, penal, etcétera, a jóvenes que simplemente se atrevían a nombrar ciertas cosas, ¿no? Como el rey, como la dictadura, como
la pobreza, etcétera, etcétera. Y tenemos a raperos, a cantantes o simplemente a gente activista que se ha atrevido a decir algo en los medios, procesada, condenada, ¿no? Y cumpliendo años de cárcel. Y toda la panda de ladrones que se han dedicado a esquilmar el país, pues están o en la calle o a punto de salir o buscándose jueces que les ayuden para que no pase nada, ¿no? O sea, y no quiero entrar en otro tipo de problema también con la justicia, que aquí en España está siendo muy gordo, Pero esto es un ataque a los jóvenes, un ataque a la disidencia, la que sea. O sea, si tú, en los años 70, 80, éramos capaces de decir barbaridades si nos parecía contra el régimen, contra la monarquía, contra la democracia existente en el momento, contra lo que sea, ¿no? Y ahora estamos en un proceso de recesión ideológica y política muy fuerte en este aspecto, ¿no? Y entonces, bueno, los jóvenes que piensan de otra forma o los militantes que son capaces de manifestarse, etcétera, son masacrados. O sea, no físicamente, igual que también en muchos casos, sino ideológicamente o penalmente, etcétera, etcétera. O sea, en esta idea de proceso de reflexión que decías al principio de esta última de la intervención, ¿no? El tiempo para analizar la realidad, etcétera. Es muy costoso en este momento entrar en espacios donde sea posible generar una discusión en torno a cuáles son las dinámicas de la sociedad actual. Hay un rechazo porque ¿por qué hablar de estas cosas? ¿Qué sentido tiene? ¿En qué me va a ayudar? ¿No? Hay un rechazo, hay un olvido, hay sí, como que no es importante ni necesario hablar de justamente esto que tú decías, de reflexionar, analizar la realidad y pensar cuáles son las dinámicas que se están dando. Poco más o menos eres un loco o un trasnochado, ¿no? A mí me han llegado a acusar de que me quedé en el 68, ¿no? En algunos casos. ¿Y por qué? Parece que obviamos cuáles son las realidades en las que estamos. Y yo creo que tenemos que tener claro una cosa, es decir, las historias personales son los modos como participamos en la historia del mundo, ¿no? Y por lo tanto tenemos que tomar conciencia clara de que hay que pensarnos como sujetos que participamos en la historia, todos y todas. Y a partir de aquí empezar a pensarnos desde otro lado, no solamente de cómo voy a conseguir un éxito en tal cosa o tal otra, o en mi trabajo o lo que sea, sino a pensarnos desde una responsabilidad histórica. Y pensándonos desde una responsabilidad histórica, tener entonces la capacidad de ponernos junto a otros y otras para hacer un camino, ¿no? Ir construyendo un camino desde la diversidad, desde la diferencia, desde etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que es necesario el entender las historias locales como historias de las diferencias en lo global y cómo construimos lo global justamente a partir de ahí. Y como una forma de pelear contra todo esto que estamos hablando ahora. De esta forma de concebirse la sociedad, de concebirse, digamos, los ejercicios del poder, de la economía, de la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. La situación es compleja, está claro, pero yo creo que no es nueva, sino que justamente está haciendo que aflore los elementos más profundos de la ideología neoliberal capitalista de la modernidad y que son los que permiten que todo esto aflore y que sea parte. O sea, la contención que tenía el Estado en su momento, como te planteo antes, ya no existe, ¿no? Si no existe la contención del Estado, y dentro de lo que podemos entender un Estado opresor y muchas cosas más, pero podría ser un elemento de contención de algunas políticas de mercado, resulta que ya ha desaparecido, ¿no? Con lo cual, esto es barra libre para todas las políticas neoliberales, y etcétera, 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 ¿no? Y esto es a costa de las vidas de las personas. Sí, bueno, Catherine, si quieres añadir algo más, sí. Sí, o puedo conectarlo con lo que tú ibas a decir, Alberto.
No, bueno, estábamos pensando que ya por los tiempos tenemos que ir pensando en ir acabando y sería una pena no dar la voz. Ha habido algunas preguntas que se han ido realizando, ¿no? Sí que es cierto que quizás puedan quedar un poco descontextualizadas. Joseba Joseba de Vitoria hablaba sobre el tema de los estados-nación, un poco lo que habéis estado comentando ahora, ¿no? Ese cambio de paradigma que está existiendo y cómo se podría abordar esta relación que se está dando, que yo creo que de alguna manera habéis podido contestarlo. Y también Joseba apuntaba a algo que habíais comentado inicialmente sobre las relaciones de género. Y la pregunta que él lanza concretamente es cómo sobre concepciones indígenas no binarias, qué es lo que hay que aprender para desarrollar visiones de géneros más integradoras. Entonces podemos lanzar esta pregunta, luego hay alguna pregunta más y ya hacemos el cierre, en unos 10 minutos más o menos. Ya. Bueno, inicialmente solamente tenía algo para conectarme con los comentarios últimos de Nacho, ¿no? Vale, tranquila, sí, dale. Sí, yo creo que es interesante pensar, por lo menos desde acá, ¿no? A pesar de esta lucha de qué comer, porque sí es muy, muy real, ¿no? Hay elementos que yo les llamo esperanzas pequeñas, ¿no? Como tú, Nacho, o sea, con mi formación marxista en un momento, gramsciana, o sea, ha tomado distintos elementos, pero aprendí a pensar en la totalidad, o sea, la revolución, la transformación, la liberación. Pero lo que yo he venido aprendiendo, reaprendiendo en esos momentos, es pensar cada vez más pequeñito. Y creo que eso es lo que también muchas comunidades y colectivos también están haciendo. Es decir, regreso a la noción de la semilla, ¿no? ¿Cuáles son las semillas reales y metafóricas que podemos sembrar en esos momentos? Tanto para alimentarnos, para comer, ¿no? O sea, la proliferación de huertas urbanas en el campo, etcétera, es real, es necesario para sobrevivir en esos momentos. Pero también hay otras semillas, ¿no? Las semillas también de procesos educativos que salen de la institución. Y yo creo que es interesante pensar que tal vez no hay un regreso a la llamada normalidad, sino lo que vamos a ir también desconstruyendo en esos procesos es parte de las instituciones, por bien o por mal, ¿no? Entonces, yo creo que la educación está tomando otros caminos, ¿no? Totalmente fuera de lo que hemos nombrado como educación, por lo menos en su sentido formal. Yo creo que eso también es un punto interesante de ir pensando. O sea, son esos grietas chiquititas, ¿no? Que sí están abiertos y tal vez en mitad de hormigón de concreto sale una flor, ¿no? Es una cosita pequeñita, pero nos da una razón para seguir. No, o sea, obviamente no vamos a hacer talleres sobre análisis de la política. Algunos tenemos esta locura en la cabeza que seguimos haciendo, pero para mucha gente no. Pero sí saben muy bien cómo están enfrentando día a día la realidad que están viviendo. Y yo creo que eso también es parte central del análisis, ¿no? Entonces, bueno, en esto, yo digo que los procesos, por ejemplo, con relación a la cuestión de género, siguiendo la pregunta que acaba de compartir Alberto, ¿no? De alguien en el público, es pensado que yo he escrito un par de cosas que habla sobre género muy otro. Es decir, si todos esos binarismos que son parte del pensamiento cartesiano, parte de la misma construcción moderno-colonial, que están tan sentadas en la sociedad, ¿cómo lo rompemos? ¿No? O sea, de cómo pensar más allá de género como un binario y más bien un ente flujo. Alguna gente le llama género fluido,
hay el término andrógeno, o sea, un montón de formas de nombrarlo. Podemos decir en América Latina, sí, antes de la llamada conquista, estaba normalizado, naturalizado prácticas, ¿no? Andrógenas. Hay dioses y diosas que son andrógenos, que siguen existiendo en cosmovisiones o cosmologías, ¿no? Pero la cuestión es hoy en día, ¿no? O sea, claro que en América Latina, como allá, la identidad trans es algo creciente, pero también mucha gente dice acá, pero siempre ha existido también en España, ¿no? Y ¿por qué el sistema lo rompió? Entonces, para mí la cuestión no es construir nuevas identidades, no es sobre identidad, sino es cómo utilizamos, no importa nuestro cuerpo biológico, pero cómo utilizamos esos recursos masculinos, femeninos, tensionados entre tejidos, ¿no? Para construir elementos de otro tipo de convivir, ¿no? De convivibilidad, de reexistencia, con dignidad, que no implica simplemente posiciones separatistas, ¿no? De un feminismo separatista versus los hombres que están descubriendo su masculinidad. No creo que es eso. Es un poco de pensar en esta etapa del mundo histórico en que estamos. También de cómo hacer fluir esas energías, esas posibilidades, para pensarnos de manera distinta. Y yo creo lo que está sucediendo en muchas partes del mundo, las mujeres estamos liderando esos procesos, sin excluir los hombres. Kurdistán, que mencioné, es un ejemplo excelente, pero hay muchos más. De cuántas comunidades en barrios urbanos están liderados por colectivos de mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que es esta forma de reaprender, de ser socialmente, comunalmente, no importa si estamos en el campo o la ciudad, es lo que necesitamos hoy para romper este individualismo donde género también forma parte, ¿no? De separación en vez de relación. Entonces, eso es una respuesta corta de un tema bastante grande, ¿no? Pero creo que es muy importante también de considerar hoy. Sí, Alberto, si quieres pasar a otras preguntas, porque Catherine ha contestado perfectamente ahora y damos paso a que alguien más pueda hablar, ¿no? De acuerdo, sí. No sé si vosotros, porque tenemos que ir acabando, os habéis quedado con algo en el tintero. Las preguntas que creo que puede ser bastante como un corolario de esta conversación, Sonia preguntaba cómo me puedo conectar con la realidad del otro. Igual, Nacho. No hay más forma de conectarse con la realidad del otro que desde mi realidad. O sea, quiero decir, como comentaba antes, desde el reconocimiento de quién soy yo y quién soy yo en relación al otro, y por lo tanto reconociendo quién es ese otro. Me parece que no hay otra forma. En el sentido, o sea, si queremos generar un espacio de, como planteaba antes, coinstituyente, ¿no? En el que podemos caminar y construir juntos y juntas, es colocarnos en nivel lo más paritario que se pueda. En este sentido es cómo me sitúo desde quién soy, desaprendiendo, retomando el término que Catherine decía, mi propia historia para poder colocarme junto a las historias de otros, ¿no? Y yo creo que esta es la forma, es decir, no desembarcando desde una autoridad establecida o una situación de privilegio, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ni como activista siquiera que llega con un mensaje de salvación. Me conecto a partir de ahí, del reconocimiento del otro y de la otra y desde el conocimiento de mí mismo. En definitiva, yo creo que no hablamos de encuentros personales, de encuentros, y los encuentros significa, bueno,
por esa disposición de y el poder entender al otro desde la posición en la que está y yo entenderme desde la posición en la que estoy. A veces hay mucha hipocresía o mucha planteamiento falso cuando planteamos esto, ¿no? Porque la idea de que, bueno, yo llego, me acuerdo el año pasado en unas jornadas que teníamos de historias de vida y tal, y que una de las ponencias tenía que ver con alguien que había estado en Centroamérica con colectivos nativos trabajando con, digamos, con cuestiones de las medicinas tradicionales y tal, y llega y lo trae acá. Bueno, había un ejercicio de colonización implícito en esto impresionante, ¿no? O sea, cómo hago este ejercicio de mistificación del otro, de la otra, de banalizarlo, ¿no? En el sentido de que me lo tomo como, bueno, la idea de lo, no me sale la palabra ahora, ¿no? De sentirlo como idealizado, de lo bonito que es, lo maravilloso, esta idea falsa, ¿no? De que no es reconocimiento de cuál es la realidad del otro, sino aquello que a mí me importa para apropiarme de eso, ¿no? Entonces me parece que cuando yo digo voy a ser parte de, significa ser parte de desde lo que yo soy, no intentando ocultar lo que yo soy, ¿no? Porque esto es lo que muchas veces desde el activismo social y desde las organizaciones que trabajan con colectivos vulnerados, etcétera, etcétera, muchas veces parece que es esto lo que ha hecho la Iglesia a menudo, ¿no? El llegar diciendo, ¿no? No, yo me hago pobre. Mentira. No te haces pobre. Porque uno no se hace pobre porque ahora digo, ahora soy pobre. O sea, eso es otro tipo de procesos. Tengo que reconocerme quién soy yo para poder acercarme al otro o a la otra, ¿no? Si no, digamos, no hay posibilidad de encuentro. Bueno, Nacho, Catherine, un placer haberos escuchado. No sé si se os ha quedado algo que queráis decir como cierre. En caso contrario, no sé, ¿queréis aportar algo más? Yo puedo decir algo cortito, Sí, claro. regresando a nuestro tema inicial de lo local y lo global. Y creo que, si no estoy mal, lo que ambos estamos proponiendo es no una nueva universalidad, ¿no? Que nos conecta a todos y todos desde la lucha, etcétera, sino un tipo de tal vez pluriversalidad, ¿no? O interversalidades, ¿no? Que no colapsa lo global en uno, sino que hace visible esas diferencias que hemos venido conversando, ¿no es cierto? Y buscar entretejes de conversación. Para mí, eso es lo que hemos hecho hoy. Realmente fue un placer. Quedé fascinado con las conexiones que hemos construido sin mayor planificación, ¿no? Muchas gracias, Nacho, por este entretejer que hemos venido haciendo, ¿no? Y también quiero agradecer a Alberto, Sara y todos y particularmente a Carlota, que está haciendo esta cosa fantástica mientras que estamos hablando, ¿no? Realmente fue excelente, excelente hoy. Sí, yo me sumo a lo que Catherine ha dicho, ha sido no un placer, ha sido un gustazo el poder compartir este espacio y sobre todo conectar con cuestiones que nos preocupan, que nos ocupan y que creo que son cada vez más necesarias, que podamos intercambiarlas y conectarnos, ¿no? Siguiendo con la idea de la pluriversalidad que decía Catherine, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender a pensar desde justamente esa pluriversidad y también desde ese pensamiento que Miñolo llama el fronterizo, ¿no? La idea de lo fronterizo, de no es reivindicar un conocimiento local tradicional anclado en un pasado idealizado, ¿no? Sino que justamente es construir conocimiento otro
a partir de cómo generamos esta comunicación, este diálogo, estas redes y esta posibilidad entonces de movernos desde lo local, construyendo junto con otras y otros nuevas posibilidades, ¿no? Yo creo que este es el reto y ahí es donde creo que el diálogo con Catherine y con vosotros y vosotros hoy ha sido lo que ha movilizado y a mí por lo menos me ha sido muy enriquecedor y sobre todo que me ha ayudado mucho a pensar, ¿no? y a cuestionarme, a replantearme muchas cosas. Muchísimas gracias, Catherine, y muchísimas gracias a Alberto y a todos los organizadores de este evento y a todos los que estáis ahí por detrás de la pantalla que no se os ve. Bueno, pues hagamos que el gustazo continúe porque mañana es el segundo día de estas jornadas. Antes que nada, disculpas a las preguntas que han quedado sin responder, pero bueno, no podríamos alargarnos horas y horas y tampoco es cuestión, ¿no? Simplemente recordar que mañana comienza la sesión a las 9:30, 9:35 concretamente. Ya se ha mandado el enlace en correo esta mañana, creo que es. Y nada, emplazaros a mañana. Gracias. Lo que comentábamos cuando estábamos preparando estas sesiones de que sentíamos mariposas en el estómago, pues bueno, ahora ya no son mariposas. Ahora ya creo que voy a ir a casa levitando. Nada, muchas Puede gracias ser, por... disculpa Alberto, puede ser que todas las preguntas que han ido apareciendo en el chat no las pases para que podamos tener la Claro, posibilidad de claro, pensarlas, ¿no? Por lo menos de tenerlas en consideración. por supuesto. Y bueno, también comentar que este diálogo se relatará, se sistematizará y se compartirá en la página de la Agencia Vasca, seguro, y en otras plataformas. También el Con lo cual, mapeo que hizo Carlota. Por favor, sí, eso Carlota, se encantador, enmarcará, eres divina. claro, eso lo enmarcaremos y lo pondremos de cabecero en nuestros cuartos. Bueno, pues lo dicho, gracias por todo, gracias a todos los que nos hemos visto, pero habéis estado ahí presentes. Y lo dicho, nos emplazamos a vernos mañana. A las 9:30 de la mañana estamos. ¿De acuerdo? Saludos. Es que ricasco. Es que ricasco, muchas gracias. Ahí. Muchas gracias. Hasta luego.